Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Lo primero, la estrategia política del PSOE la marca el PSOE, no la marcan el resto de partidos políticos. Segundo, las mociones de censura tienen que ser constructivas, tienen que salir adelante, tienen que tener un programa político detrás y tienen que tener el acuerdo y el consenso del resto de fuerzas políticas. Y ahora mismo no se da ni el acuerdo ni el consenso, ni hay un programa político detrás. Y desde luego lo que nos parece es lo que decía hoy José Luis Ábalos esta mañana, que Mariano Rajoy, por supuesto, es censurable, pero Pablo Iglesias no es presidenciable. Pedimos al Partido Socialista que haga un gesto, que manifieste alguna intención de que efectivamente van a caminar para presentar una nueva moción de censura. Así lo haremos y así se lo pediremos desde Compromís a Pedro Sánchez. Es decir, entendemos que el Partido Socialista tiene que hacer algún gesto. Pedimos a Podemos que pida aplazar la discusión de esta moción, que retrase la discusión de esta moción en tanto en cuanto el Partido Socialista tenga configurada su dirección. Y después hay otra cuestión, porque esto es un tema de legalidad, pero aparte de la legalidad, porque un gobierno tiene que respetar siempre la ley, no puede hacer todo lo que quiera, incluso cuando existen otro tipo de planteamientos o de sentimientos, es la racionalidad. Y el tema de la independencia de Cataluña tendría un impacto extremadamente negativo sobre la sociedad catalana, que el gobierno de España no va a dejar que ocurra. Claro, ¿qué queremos? ¿Sacar a la economía catalana de la Unión Europea, de la zona euro? Pues lo que estamos hablando es de integración. Por ello les anuncio que hoy mismo el Gobierno ha iniciado los trámites para lanzar una nueva segunda subasta de energías renovables por otros 3.000 megavatios lo antes posible, para dar un impulso adicional a nuestra estrategia en esta materia. Esto es un ejemplo de cómo debemos actuar. De esta forma, la política medioambiental y la política energética se convertirán en pilares fundamentales para la competitividad de nuestro país y con ello para el crecimiento y el empleo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María, hola Cafetera. Soy Jorge, tengo 20 años y todavía no he encontrado a nadie tan millennial como yo, siendo mecenas. Soy mecenas desde verano, casi desde el principio, porque me parece muy necesario el tipo de periodismo que hacéis, tan independiente y con mirada crítica. Justamente acabo de llegar de Erasmus, de Holanda. He estado allí desde septiembre y la Cafetera me ha servido como hilo de Ariadna para estar conectado con la actualidad de España. Muchas gracias por el trabajo. Will you follow me down? Saludos, Cafetera, muy buenos días. Hoy es viernes,
26 de mayo del año 2017. Si me vierais en qué posición estoy ahora mismo. Bueno, hoy tenemos una edición especial de La Cafetera. Sabéis que los viernes ponemos el foco, la mirada, la atención también en la vida cultural. Hablamos algo de cultura. Hoy lo vamos a hacer además de la mano de Leticia Dolera, actriz, directora de cine y feminista, muy exigente, muy reivindicativa. Desde hace meses la vemos en las redes sociales, especialmente activa en la defensa de la igualdad, de los derechos de la mujer. Y sabíamos que había mucho interés entre la audiencia, porque nos habéis puesto muchos mensajes pidiéndonos que pudiéramos acercarla al programa. Así que hoy, que tenemos una edición del programa un tanto atípica, porque sabéis que los días que tengo tertulia en televisión hay que hacer una versión, digamos, un café de puchero. Ya sé yo que a menudo Tiarro le gustan otros conceptos, que maneja otros conceptos, pero esto es un café de puchero elaborado a fuego lento que os dejo preparado por la mañana para que saludemos el día cuando comienza diciendo: buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Lost outside of you. I see it in your eyes. Could never tell a lie. Así que a lo largo del programa escucharemos algunas de las recomendaciones culturales que nos vais dejando a lo largo de la semana en el teléfono, en el WhatsApp del programa, en el 627-002-002, algunas recomendaciones culturales. Tendremos la oportunidad de hablar con Leticia Dolera. Veremos a ver qué es lo que nos ha dejado la prensa internacional, cómo se ha referido a nuestro país en estos últimos días, y también haremos un pequeño repaso a las portadas de los periódicos, en las que por fin vemos, os lo había adelantado, han conseguido la imagen, la perseguida fotografía de Mariano Rajoy saludando a Donald Trump. La fotografía tuvo ayer lugar en Bruselas y se tomó. Es portada en prácticamente toda la prensa nacional. La vemos en El País, en el ABC, en El Mundo, en La Razón, en todos los medios de comunicación impresos nos la encontramos en su portada. Era la fotografía más anhelada por el gobierno español. Fijaos que os lo habíamos dicho aquí en el programa hace 48 horas, que el gobierno estaba deseando que esa fotografía tuviera lugar, lo cual nos conduce a una reflexión. Probablemente Donald Trump es uno de los tipos más denostados de la política moderna. No hay quien apueste mucho a que logre continuar en el gobierno de los Estados Unidos toda la legislatura. Se habla de impeachment, se habla de... En fin, sabéis por todas estas conversaciones que ha tenido con el gobierno ruso y que ha provocado que algunos miembros de su gabinete tengan que abandonar el gobierno. En fin, bueno, todo esto que ya hemos hablado en las últimas semanas. Bueno, es un personaje, entre otras cosas, ha venido reclamando mayor inversión en la OTAN, y aún así, aunque digamos que todo el escenario, todo el ecosistema que lo rodea es altamente tóxico, era la fotografía más perseguida por Mariano Rajoy. Estamos ante la reedición de ese José María Aznar en la búsqueda de centros de poder, pero en versión Donald Trump. Lovers kiss beware. You'll never find me there. Y da un poquitín de vergüenza ajena, además, porque sabemos que para que Mariano Rajoy tenga esa imagen, esa no es una imagen que nos salga gratuita, pero ¿qué es lo que podemos ofrecer nosotros a los Estados Unidos de Donald Trump? Porque Donald Trump viene con peticiones muy concretas. Lo vemos en las portadas de los periódicos. Dice hoy el periódico El País en su portada, como digo, con esa imagen, esa fotografía de Mariano Rajoy dándole la mano a Trump, saludándole, y vemos que el periódico El País titula con un titular: Trump advierte a los países de la OTAN de que deben pagar más. El presidente de Estados Unidos asegura en la cumbre que 23 de los 28 estados no gastan lo que deben y España se encuentra entre ellos. Y ahí vemos a Mariano Rajoy saludando en la cumbre de la OTAN en Bruselas a Donald Trump, entrando directamente a en el redil de los amigos que quieren pagar más a los
Estados Unidos por su protección, entre comillas, de la OTAN. Trump exige a los aliados que paguen lo que deben a la OTAN, dice el periódico ABC. La alianza se integrará en la coalición contra Daesh en Irak y Siria para contentar a Estados Unidos. Resulta que Donald Trump ha estado muy insistente en ampliar cuáles son las funciones ahora de la OTAN. Y dice, recuerda el periódico ABC que la alianza se va a integrar en la coalición contra Daesh en Irak y Siria. También Rajoy refrendó en la cumbre de Bruselas el compromiso de España con la defensa común. En el periódico El Mundo, 3/4 de lo mismo, misma fotografía, misma imagen. Trump humilla a sus socios de la OTAN. El presidente de los Estados Unidos afirma que deben ingentes cantidades de dinero a la Organización Atlántica. Estaban preparados para lo malo, para las extravagancias, para la superficialidad, pero lo que se encontraron ayer superó todas las expectativas, dice el periódico El Mundo en su portada. La primera visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Alianza Atlántica estaba cargada de simbolismo y símbolos que fueron los que se encontraron Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May y el resto de dirigentes. Un desastre de relaciones públicas, de comportamiento, de lenguaje, una humillación pública y una decepción monumental cuando el norteamericano evitó, además, todo compromiso firme con la defensa conjunta. En fin, verdaderamente significativo que este personaje, que ha sido así retratado por los medios de comunicación, fuera el objeto icónico con el que el gobierno de Mariano Rajoy quería fotografiarse para ser hoy portada de los periódicos. Bueno, estás escuchando, de esto vamos a hablar, algo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Hola Resistencia. Bueno, acabo de terminar de ver Cerca de tu casa y creo que siempre es buen momento para acordarnos de los desahucios en España y en todo el mundo y de seguir luchando por una sociedad y por un espacio más bonito de convivencia. Y gracias a todos porque siento que con la Resistencia estamos caminando hacia ello. Recomendaciones culturales de los oyentes en el 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestros mensajes, donde podéis hacer llegar vuestras recomendaciones culturales a lo largo de la semana y las vamos preparando para que cuando llega el viernes podamos hacer referencias. Luego, como estamos hablando además de construir una página web para el programa, pensamos construir una sección específica con todas estas recomendaciones culturales, con la librería de la cafetera, con las recomendaciones de música de la cafetera, también con las crestomatías. Les contaba que pondremos también una sección específica con los audios, esos audios de intelectuales, de políticos que nos hacen reflexionar, que solemos colocar como separadores aquí en el programa. Bueno, escuchas La Cafetera. Os decía esta imagen de Donald Trump que protagoniza hoy las portadas de los periódicos, pero sin embargo no ha sido el protagonista único. Este encuentro se produjo ayer, pero ha habido muchos otros asuntos que todavía continúan resonando en los ecos de la actualidad informativa. Y fijaos que todavía siguen sin ponerse de acuerdo exactamente en la definición de qué partidos socialistas son, en qué dirección caminan y cuál es su proyecto para España. Dice el periódico El País hoy que Sánchez asume la España plurinacional en su proyecto, que el nuevo líder del PSOE incorpora esa idea a la ponencia del Congreso, que los partidarios del secretario general del PSOE van a defender en el próximo Congreso de la Formación la reforma de la Constitución para perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en su artículo 2, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. También las empresas catalanas, dice el periódico El País, piden a Puigdemont que se explique en el Congreso. Y bueno, este debate con esta confrontación con el independentismo catalán, que vemos también que afecta incluso al fútbol,
Vemos en la portada de La Razón: la Federación no ve problema en ir con esteladas al Calderón, a diferencia de la polémica del año pasado en las reuniones previas a la final de la Copa del Rey. No se ha tratado el tema con el club y dice que en el año 2016 la delegación del gobierno prohibió ir con la bandera separatista al campo, pero un juez lo autorizó. Y lleva además el titular de portada similar al del periódico El País: Sánchez ve a España plurinacional, pero apoyará a Rajoy frente al referéndum. Ayer hoy escuchamos cómo se refería precisamente de Guindos al pulso con Cataluña. Hablaba de la ilegalidad independentista y del reto que suponía también en términos económicos. Y después hay otra cuestión, porque esto es un tema de legalidad, pero aparte de la legalidad, porque un gobierno tiene que respetar siempre la ley, no puede hacer todo lo que quiera, incluso cuando existen otro tipo de planteamientos o de sentimientos, es la racionalidad. Y el tema de la independencia de Cataluña tendría un impacto extremadamente negativo sobre la sociedad catalana, que el gobierno de España no va a dejar que ocurra. No va a dejar que ocurra. Claro, ¿qué queremos? ¿Sacar a la economía catalana de la Unión Europea, de la zona euro? Pues si lo que estamos hablando es de integración. Yo antes he estado comentando de unión bancaria, unión fiscal, unión económica, unión política. Si es que el proceso es al revés. El proceso es al revés. Bueno, resulta llamativo escuchar hablar en estos términos al ministro de Guindos, porque en efecto está retratando perfectamente la Unión Europea, ¿no? Mientras todavía nos quedan fijadas en la retina esas imágenes dramáticas de las que tuvimos la oportunidad de hablar ayer aquí en el programa, con lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, que nos hacen dudar de las verdaderas esencias de la Unión Europea, del objeto fundacional que se nos argumentó. Y vemos que en realidad lo que engloba la Unión Europea no es más ni menos que la unión monetaria, y que no tiene más objeto ni persigue más anhelos que los comerciales. Y en cierta forma retrata muy bien esa reflexión de Guindos, retrata muy bien esto, ¿no? Pero bueno, eso en lo que afecta en todo caso al dilema, al pulso que se vive con el independentismo catalán. Y mientras tanto nos encontramos todavía en los medios de comunicación con este debate que se está produciendo sobre la moción de censura. El Partido Socialista ayer hizo una referencia a esto en alusión a la moción de censura planteada por Iglesias. Y hay algún comentario que me gustaría hacer en este sentido. Lo escuchamos. Lo primero, la estrategia política del PSOE la marca el PSOE, no la marcan el resto de partidos políticos. Segundo, las mociones de censura tienen que ser constructivas, tienen que salir adelante, tienen que tener un programa político detrás y tienen que tener el acuerdo y el consenso del resto de fuerzas políticas. Y ahora mismo no se da ni el acuerdo ni el consenso, ni hay un programa político detrás. Y desde luego lo que nos parece es lo que decía hoy José Luis Ábalos esta mañana, que Mariano Rajoy por supuesto es censurable, pero Pablo Iglesias no es presidenciable. Así que vemos que en el nuevo Partido Socialista la confrontación para con Podemos da la impresión de que va a continuar en el mismo estado en el que se encontraba, aunque han enviado algunos mensajes indirectos. Pero más allá de eso, decía Adriana Lastra, a quien tuvimos oportunidad de escuchar aquí en el programa esta misma semana, decía Adriana Lastra: la agenda del PSOE, la marca del PSOE. En ese sentido tiene mucha razón el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que tener su propia estrategia y marcarla el propio Partido Socialista. Pero hay algo de error en el planteamiento, tal y como lo expone por lo menos Adriana Lastra, sobre el objeto de una moción de censura. Tiene que ser consensuada, tiene que ser negociada para salir adelante. Es que a lo mejor el objeto de la moción de censura no es necesariamente que salga adelante. Eso lo dijo el propio Pablo Iglesias hace unos días y lo hemos explicado aquí en otras ocasiones. Ninguna de las anteriores mociones de censura salieron adelante y perseguían otro objeto. Perseguían no solamente escenificar en qué estado de descomposición institucional se encuentra el gobierno actual, y no solamente eso, también
poder exponer ante la ciudadanía sin límite de tiempo cuál es el estado de la corrupción, la fotografía de la corrupción en este país, que es dramática. Así que el objeto no necesariamente tiene que ser que prospere la moción de censura y que el candidato sea proclamado presidente del gobierno, ¿no? No es el objeto, el propio Pablo Iglesias así lo dijo públicamente. Entonces, aunque el Partido Socialista y el resto de partidos digan esto no es más que una pantomima o no es más que una teatralización porque no va a salir adelante, es que no es el objeto que salga adelante. Y todavía siguen las especulaciones en torno a qué hará el Partido Socialista. Dicen que el gobierno se está blindando ante la eventualidad de que un Pedro Sánchez sorpresivo, después de verano, plantee una moción de censura alternativa. Sería una moción de censura diferente a la de Podemos en el siguiente ejercicio parlamentario, pero bueno, el gobierno se podría estar... Esto, como os digo, son comentarios muy de los callejones oscuros de los mentideros madrileños, porque no está siendo barajado como información, es una hipótesis de trabajo, pero es verdad que se está escuchando. Y, sin embargo, bueno, pues ante esa eventualidad el gobierno sí que se está blindando, eso es un hecho, y también nos cuentan que podría Pedro Sánchez estar especulando con ese efecto sorpresa. Sea como fuere, lo que sí que hemos escuchado es un cierto dilema dentro de Podemos, porque Compromís ha pedido a Podemos que retrase su moción de censura hasta que Pedro Sánchez tenga la ejecutiva completamente conformada. Y a partir de ahí, eso nos hace pensar, también hay que ver que Compromís en este momento se encuentra, digamos, en coalición con el Partido Socialista, se encuentra apoyada por el Partido Socialista y por lo tanto sus discursos hay que leerlos siempre en esa clave también. Pero nos ha llamado la atención la forma en la que lo exponían. Pedimos al Partido Socialista que haga un gesto, que manifieste alguna intención de que efectivamente van a caminar para presentar una nueva moción de censura. Así lo haremos y así se lo pediremos desde Compromís a Pedro Sánchez. Es decir, entendemos que el Partido Socialista tiene que hacer algún gesto. Pedimos a Podemos que pida aplazar la discusión de esta moción, que retrase la discusión de esta moción en tanto en cuanto el Partido Socialista tenga configurada su dirección. Bueno, eso decían desde Compromís, pero como digo, hay también algo de estrategia dentro de Compromís que tiene la situación que tiene en su propia región. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola, es viernes. Buenos días, Fernando, María, Emilio, Resistencia. Hoy en Viernes Cultural os quería dejar una recomendación muy especial para mí. Se trata de los libros de los diarios de Carlota, de la escritora Gemma Lienas, diputada por Cataluña Sí que es Pot en las Cortes Catalanas. Estos libros son los que en mí dejaron un pozo de feminismo cuando tenía 13 años y 10 años después me veo reflejado en ello cuando leo cosas sobre feminismo. Y creo que son muy importantes porque son unos libros juveniles que dejan en esas edades información y que te ponen en situación de la importancia del feminismo cuando tienes una edad en la que es muy fácil ser machista, repetir comportamientos machistas y adquirir unos hábitos tóxicos para la sociedad. Radiocable.com. Leticia Dolera, muy buenos días. Muy buenas. Bueno, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo, que sepas que ha habido numerosos oyentes que nos lo estaban proponiendo a través de las redes sociales y estábamos observando además tu cuenta de Twitter y nos gusta mucho porque tienes un profundo compromiso con el feminismo. Estábamos hablando y decíamos, bueno, es que claro, tú misma definiste muy bien las contradicciones de una feminista en los Goya, ¿no? Yo tengo la sensación de que, bueno, o sea, que hay como una nueva ola feminista y como la historia nos enseña, siempre que ha habido una ola feminista, pues el patriarcado ahí se revuelve y yo tengo la sensación de que ahora mismo hay como una ola feminista y una ola de misoginia, ¿no? Es como que las dos olas se contraponen y lo que sí que está bien, yo tengo la sensación de que, a veces que el feminismo forme parte de la cultura pop, hay gente a quien le inquieta y yo lo entiendo porque se puede perder el significado real, pero a mí que hayan pues niñas de 15 años que me digan que, yo qué sé,
que me han visto hablar de feminismo, que como tú dices, que lo han leído en el Twitter o lo que sea, pues de repente pues me emociona, ¿no? Porque yo cuando era más pequeña yo no tuve un despertar feminista consciente, lo he tenido más de adulta, así que bueno, no te he respondido muy claramente a la pregunta. No, me has respondido perfectamente, pero además es que tú has contado alguna experiencia también en la profesión en la que estás, además, y no solamente aquí en España, pero has denunciado una cierta forma también de cómo has vivido la cosificación de la mujer o en cierta manera, ¿no? Sí, bueno, es que eso lo vivimos todas a diario, o sea, en la industria del cine y en la vida, ¿no? O sea, vas andando por la calle y todos los anuncios que ves, todas las imágenes que te lanzan, pues son esas, son como que somos nuestros cuerpos, cuando no, precisamente el feminismo lucha para demostrar que somos muchas más cosas, ¿no? Que no se nos defina por nuestro cuerpo. Y luego a nivel profesional, pues bueno, sí, claro, he vivido situaciones pues incómodas a veces, como actriz por un lado, porque también enseguida, en realidad una actriz que en el fondo una actriz que es feminista yo creo que no que no gusta mucho, para decirlo así, en resumen. Y luego como directora pues también me encontraba con situaciones extrañas porque todavía tenemos en el imaginario colectivo asociada a la imagen del director como un hombre, y como un hombre además, ¿no?, actual, de peso, y de pronto tener a una mujer que pesa menos de 50 kilos pues dirigiendo, pues hay a quien todavía, aunque parezca mentira, hay a quien le sorprende y le genera inseguridades, ¿no? El otro día hablaba con una amiga que decíamos que a las mujeres se nos valora por lo que hemos hecho y a los hombres se les valora por lo que pueden hacer. Y es un matiz que es sutil, pero... Teníamos mucho interés porque te seguimos mucho, nos gusta mucho tu trabajo, además nos gusta mucho cómo das la cara y también cómo defiendes esto, pero sería también un poco contradictorio que plantear esta entrevista en estos términos y que estuviera haciéndola yo. Y además, estando aquí María Navarro, pues me parece como que además ha sido en parte iniciativa suya también a través de las propias peticiones de los oyentes, pero Leticia te está escuchando, María te está escuchando a ti también, Leticia. De los motivos también un poco por la que queríamos entrevistarte a ti era un poco por esa visión que tienes feminista y también sin tapujos y sin miedo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay cierta crítica en las redes sociales y en muchos ámbitos cuando una mujer pues intenta reivindicar ciertas cuestiones y se la tacha incluso de feminazi, ¿no? Bueno, este jueves hay unas manifestaciones convocadas contra la violencia machista porque, bueno, el presupuesto general del Estado que se pretende plantear, pues digamos que no es una cifra para echar cohetes, ¿no?, contra la violencia machista. Quería preguntarte cómo crees que está respondiendo la política y los medios a esta lacra. Bueno, pues habrá de todo, ¿no? O sea, yo creo que siempre tendemos como a denostar a los políticos, yo misma, ¿no? Y a decir, es que no hacen nada, es que tal. Yo imagino que ahí dentro habrá de todo, pero sí que es verdad que luego a efectos prácticos, si pensamos en el último debate que hubo, que fue hace ya... ¿Cuánto hace? ¿Qué gobierno PP? Ahora no me acuerdo. Bueno, yo al último debate electoral me sorprendió pues muy negativamente la reacción de todos los candidatos cuando hablaron del tema de la violencia machista, ¿no? Que de hecho hubo dos que ni siquiera lo mencionaron, la pasaron por encima y luego los otros dos que hablaron, bueno, había ahí como que es un tema que no acaba de... Tengo la impresión de que no hace ganar votos, entonces es delicado decir que no hay un compromiso real, porque seguro que sí que existe en el fondo un compromiso, pero a efectos prácticos, vamos, los recortes que ha habido y el hecho de que se siga permitiendo que gente de partidos tengan mensajes machistas y misóginos, todo eso al final también construye una sociedad machista, ¿no? Y si nuestros referentes, tanto periodísticos como políticos, como culturales, siguen cayendo en los mismos tópicos, estereotipos sexistas, pues al final estás contribuyendo a esa lacra, que todos decimos, esa lacra, y como si esa lacra viniera de la nada, y en realidad esa lacra se sostiene por todos estos micromachismos cotidianos y también por la falta de políticas. Sobre además, yo creo Sí, perdona. No, que hay un tema como también crucial, que es la cultura y la educación. También, porque evidentemente pues hay que hacer políticas y hay que invertir en contra de la violencia machista, pero luego a veces nos olvidamos de que en la cultura precisamente es ese medio donde no hay leyes y tiene que haber libertad de expresión, evidentemente, pero desde donde se perpetúan y se generan
también subjetividades y estereotipos a nivel más inconsciente, ¿no? Y que crezcas pues de pequeña, adolescente, con historias que perpetúan el amor romántico, que perpetúan roles de género que tenemos que erradicar, pues eso es un terreno que yo creo que hay que lucharlo, porque ahí es donde haces el efecto espejo. Sobre esto mismo, sobre lo que decías de la cultura, hemos rescatado aquí un tuit que hablas un poco de la cultura que se está trasladando a través de los medios en cuanto a violencia machista o en cuanto a ciertas cuestiones que ponen en cuestión muchas veces el feminismo. En los medios yo creo que hacemos muchas veces autocrítica y creo que en esto también tendríamos que hacerlo, pero te quería preguntar a ti un poco ¿cuál crees que está siendo el tratamiento de los medios en este tipo de temas? Si estamos cometiendo algún tipo de error y cuál es la solución, ¿no? Pues mira, la solución imagino que sería, pues yo no sé si en periodismo se estudia esto, o sea, se estudia, hay una asignatura con perspectiva de género, porque creo que sería importante, igual que creo que todos los políticos deberían pues también hacer algún curso de feminismo y tomar conciencia, pues en periodismo también. Y sí, yo creo que bueno, que lo vemos todos los días, ¿no? Titulares machistas, titulares que en cuanto a violencia machista que muchas veces titulan, ¿no? Siento repetir, pero bueno, una mujer muere, se haya asesinada y es como, no, perdón, ha habido un hombre que ha asesinado a una mujer que era su pareja y la ha asesinado porque cree que la posee y es su objeto y tiene derecho a hacerlo. Y luego también, pues ya no solo estos titulares, sino pues siempre tenemos, pues cuando llegan las Olimpiadas, pues de pronto se le da la épica a los entrenadores, como si las jugadoras y las deportistas no hicieran nada. O mismamente, pues esto, el fútbol. O sea, al final los medios deportivos, por ejemplo, siempre hacen, se les da relevancia, y a veces relevancia a la no noticia, al deporte masculino, ¿no? Y el deporte femenino solo se menciona cuando alguien gana una Copa de Europa súper importante, como si la épica deportiva no nos perteneciera también a las mujeres. Así que es un suma y sigue de muchas cosas. Teníamos muchísimo interés en hablar contigo y además colocar el foco de atención también en este asunto que tantas veces denuncias, que tanto interés provoca además en este programa y tanta preocupación nos provoca a nosotros. Pero claro, tenemos a Leticia Dolera en conversación y esto es un pequeño privilegio que no podemos tampoco desaprovechar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué proyectos andas? Pues mira, estoy muy contenta. Estoy escribiendo el que me gustaría que fuera mi siguiente proyecto como directora. Y pues, está siendo muy intenso, pero muy bonito a la vez. Y me está suponiendo un reto increíble y siento que estoy creciendo mucho como guionista con el proceso, que espero que bueno, que algún día os pueda hablar de que se está materializando, porque ahora mismo no puedo hablarlo. O sea, puedo hablarlo pero así, ¿no? Sin concretar. Y luego, en principio, que también está por cerrar, seguramente ruede una peli en diciembre como actriz, con una directora novel y también me hace mucha ilusión. Lo que pasa es que como tampoco está cerrado, me pillas en ese momento en el que no puedes decirlo porque si no... De todas formas, es una profesión, yo lo veo con amigos y amigas que se dedican al cine, es una profesión durísima porque hay una enorme incertidumbre permanentemente, ¿no? Hay que acostumbrarse mucho a vivir en esa incertidumbre. Sí, yo, claro, ya me acostumbré a la que empecé a trabajar y la primera vez que me quedé sin trabajo, pues ya vi que esto era así, que era muy inestable. También es verdad que en mi caso, pues al escribir y al dirigir, de pronto pues abres más puertas, ¿no? Y cuantas más puertas tienes, pues cuando una se te cierra, puedes abrir otra. Y eso es un superpoder nuevo que tengo ahora, que hace que cuando no suena el teléfono, pues yo no esté a la espera, sino que esté creando otra cosa. Claro, tú has dado un paso ahí de iniciativa personal muy difícil y muy valiente también. ¿Cuánto tiempo te lleva desde que empiezas un proyecto, ahora estás escribiéndolo? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que lo llegas a ver materializado, hasta que lo puedes ver en una pantalla? Pues pasa bastante tiempo muy intenso. Yo ahora, por ejemplo, con lo que estoy escribiendo ahora llevo casi 2 años
de desarrollo. Pero bueno, mi otra peli no estuve tanto tiempo, estuve como creo que 8 meses con el guión. También depende de cada proyecto, ¿no? Pero bueno, una cosa es escribirlo, luego tienes que conseguir levantarlo, luego rodarlo, bueno, preproducirlo, rodarlo, postproducirlo. Al final son muchos años de trabajo. Sí, sabe muy mal cuando alguien se lo piratea, ¿sabes? Ya, también te hemos visto te hemos visto también muy reivindicativa contra la piratería y bueno, siempre has tocado temas sensibles y no te ha importado mucho dar la cara en esos temas que suelen ser temas polémicos, ¿no? Temas espinosos, pero contra la piratería también te hemos visto haciendo alguna declaración y en fin, marcando algún mensaje, ¿no? Sí, bueno, es que es un tema que parece que es tabú también, como que no queda bien hablarlo, pero en realidad es robar, ¿no? O sea, aunque no haya sobres de por medio, sigue siendo corrupción, otro tipo de corrupción, pero la sigue siendo. Y es una pena porque está ahora mismo social y culturalmente súper aceptado, incluso hay gente inteligente, ¿sabes? Y formada y culta que te lo defiende y te lo argumenta, y en realidad las posturas que pretenden ser antisistema hegemónico cuando te dicen que está bien compartir con P2P archivos o piratear, en realidad no se dan cuenta que al final al sistema hegemónico la piratería es quien menos daño le hace. Al final, como todo, son las clases medias y bajas las que peor paradas salen de todo esto, y al final esta industria pues es una industria muy difícil, cuesta mucho sobrevivir como para que encima sea como, venga, antes Castilla, ¿no? O sea, piratear, robar y no pasa nada. Pues Leticia Dolera, queríamos escuchar tu opinión, escuchar tu mirada sobre la vida, sobre la lucha y la protección de las mujeres, y nos gusta mucho hablar contigo y verte en los medios de comunicación. Leticia Dolera, muchísima suerte, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros, un placer, a ver si repetimos pronto. Gracias, adiós. Un abrazo. Radiocable.com. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Bueno, y es viernes y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña, bienvenida. Aquí estamos, una semana más con energía para empezar bien el viernes. Sí, se nota, energía resistente. Bueno, eso. El viernes suele ser un mal día de la semana de todas formas porque se acaba la cafetera, en fin, se para hasta el lunes. Pero, en fin, lo miramos con optimismo. Bueno, para analizar nos acompaña Pilar de la Peña, cómo proyectan los medios de comunicación internacionales la imagen de España en sus páginas. Y ha habido numerosas noticias que nos han llamado la atención en estos días. Se ha hablado mucho del Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, realmente Pedro Sánchez ha sido casi, podríamos decir algo así como la superstar de esta semana, ¿no? Para ser unas primarias de un partido político, que es un asunto que no suele generar demasiada atención, los medios yo diría que casi se han volcado. Prácticamente todos los grandes medios internacionales se han hecho eco de la victoria de Pedro Sánchez. Seguramente porque ha sido una victoria sorpresa, que es lo que casi todos resaltan, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los medios internacionales
se habían dado credibilidad a la versión de que iba a ganar Susana Díaz, y la elección final de Pedro Sánchez ha llamado mucho la atención y ha un poco, digamos, disparado ciertas alarmas, en el sentido de que muchos dicen que, bueno, es el candidato, digamos, más radical o más a la izquierda, y sobre todo fuera interesa mucho hasta qué punto esto puede hacer que cambie la posición del Partido Socialista o la línea que estaba siguiendo el Partido Socialista y pueda afectar al gobierno de España en minoría, ¿no? Este tema de la estabilidad de España, la estabilidad política, interesa mucho fuera, porque se daba por hecho que España estaba en una situación, pues eso, estable y tranquila, y ahora con la elección de Pedro Sánchez muchos han puesto el foco en eso, ¿no? En la posibilidad de que las cosas se vuelvan a radicalizar, de que pueda, incluso algún medio como The Financial Times decía que podría haber una parálisis en el Parlamento si realmente, como parece probable, Pedro Sánchez pues se niega a la posibilidad de que haya acuerdos entre los partidos. Alertaban un poquito de esto, ¿no? De cierta inestabilidad, o de un factor que podía provocar inestabilidad. Algunos iban incluso un poquito más lejos, por ejemplo, en Divulgación, en el Corriere della Sera, incluso llegaban a decir que aunque no veían que digamos, el gobierno de Rajoy peligrara en el corto plazo, sí que la elección de Pedro Sánchez podía, quizá en el medio plazo o un poco más adelante, propiciar una alianza y desde luego un acercamiento a Podemos. Esto también es algo que les ha llamado la atención. Vamos, antes cuando os decía que ha tenido mucha repercusión la elección de Pedro Sánchez, en comparación, por ejemplo, con lo que tuvo Vista Alegre 2, ha sido muchísima más la atención, quizá porque es el segundo partido de la oposición, el primer gran partido de la oposición, el segundo partido de España, y los medios le han prestado mucha atención. Se habla un poquito de esto también, ¿no? De la posibilidad de que haya una coalición como a la portuguesa, como a la izquierda, y bueno, lo dejan ahí. No sé si esto beneficia a alguien o no, pero en fin. Luego lo que también han recogido con bastante intensidad es la posible moción de censura de Podemos. Lo que han recogido sobre todo fue la manifestación que hubo a favor de la gente, a favor de la manifestación que organizó Podemos en Madrid y que tuvo la asistencia de miles de personas, y han destacado esto, que miles de personas salen a la calle para apoyar la moción de censura. El Washington Post, Fox News, sobre todo muchos medios americanos se hicieron eco de esto. La moción de censura, digamos, la recogieron un poquito cuando se anunció la presentación. Luego el registro ha causado menos impacto. Sin embargo, curiosamente la manifestación, y digamos que evidenciaba un poquito el cierto apoyo de la calle a la moción de censura, sí que ha sido recogido, aunque en las crónicas también destacaban que parece que es una moción de censura destinada al fracaso, pero que cuenta con un cierto respaldo social, que considera que en fin, que la corrupción y que la situación en la que está el gobierno de Rajoy pues es insostenible, y consideran justificado que se presentara una moción de censura. Y una información que además el tuit que publicamos tuvo bastante repercusión en la red. España es la 8ª mejor sanidad del mundo. Sí, esto es uno de los estudios más completos que se han hecho sobre la calidad de la atención sanitaria y de los sistemas de salud en el mundo, y que publicó The Lancet, que es una de las revistas médicas más prestigiosas de todo el mundo. El estudio se ha llevado a cabo durante 20 años, ¿no? Han analizado un poquito el tratamiento de 32 de las enfermedades más importantes, como durante 20 años, pues digamos, las tasas de supervivencia, de curación de las enfermedades en 195 países del mundo, y daban una puntuación a los países en función de cómo afectaba y cómo se trataban esas enfermedades. Y España ha sacado 90 puntos sobre 100, que es una puntuación altísima. En realidad, solo hay 3 países que han sacado mejor puntuación, que son Andorra, Islandia y Suiza, y luego España está, aunque le han colocado en el puesto 8º, como la 8ª mejor sanidad, está empatada a puntos con países como Suecia, como Holanda, como Australia. Y esto demuestra que además la sanidad española funciona muy bien, está muy bien valorada, y además a un coste bastante inferior al que tienen los demás sistemas de salud. España en este ranking salía mejor que Italia, que Francia, que Alemania, mucho mejor que Estados Unidos. Y esto ha llamado mucho la atención. Aquí en España ha tenido mucha repercusión, lo hemos visto en numerosos diarios, en numerosos medios de comunicación, pero claro, hacían una lectura un tanto interesada, ¿no? Diciendo, pese a los gritos alarmistas de cierto izquierdismo, decía, no, el problema es que seamos la 8ª mejor sanidad del mundo no significa que lo vayamos a ser siempre. Así que en todo caso lo que debiera servir es como un mensaje de atención sobre lo que hay que proteger. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el ranking está elaborado
con los suficientes años como para que haya soportado la inercia de recortes que se han producido más recientemente. Está por ver si España sigue siendo la 8ª mejor sanidad del mundo dentro de unos años. Y desde luego si lo es, en este momento es porque todo el peso ha recaído sobre los profesionales de la sanidad, que ha recaído sobre sus espaldas y que están haciendo unos horarios absolutamente demenciales y manteniendo el sistema, ¿no? Lo digo porque hay una cierta confusión, he visto en la prensa una cierta confusión en torno a este asunto. Sí, porque además el estudio es de los años del 95 al 2015, es decir, y analizan, digamos, la supervivencia, los ratios de cómo ha afectado la enfermedad en esos países en esos 20 años, es decir, ahora mismo no hay datos de cómo está ahora mismo la sanidad española, así que con cuidadito también para valorar esto. Sirve para poner de relieve lo bien que se han hecho ciertas cosas en España, pero sí es verdad que no está garantizado. Y luego un mensaje de advertencia que nos llega en ese ranking elaborado en la lista del déficit que se incluye a España, pero de la que se saca a Portugal. Sí, esto es algo que también ha tenido bastante eco en medios internacionales, ¿no? La Comisión Europea dijo el otro día que sacaba a Portugal, que Portugal había conseguido reducir su déficit y estaba por debajo de la meta y del objetivo de déficit marcado del 3%, y en cambio España y Francia y Grecia seguían en la lista, ¿no? Es verdad que España y Portugal, no sé si recordaréis, hace casi un año estuvieron a punto de ser sancionadas por reiterados incumplimientos del déficit, y en este caso Portugal ha logrado un hito muy destacado que recogía y destacaba medios como la BBC, el Financial Times, Le Monde, todos los grandes medios han destacado que Portugal, a pesar del rescate, y sobre todo otro detalle muy importante, con un gobierno de izquierdas, con una alianza de izquierdas del Partido Socialista con la llamada izquierda más radical y anti-establishment, había conseguido reducir muy significativamente su déficit y cumplir las normas europeas. En cambio, España se destacaba que seguía un poco en la lista de los malos alumnos, entre comillas, ¿no? que seguía con un déficit superior al 3%. Es verdad que la Comisión Europea, las previsiones son que España pueda llegar a bajar, estar por debajo del 3% en el 2018, pero Portugal todo esto ya lo ha hecho, y lo ha hecho con un gobierno de izquierdas, después de haber estado además varios años con un gobierno de centro-derecha, de haber seguido y adoptado las medidas de austeridad. Este cambio se ha hecho notar, ¿no? Que muchos medios franceses, pero también medios de todo el mundo, les decía, remarcaban este contraste, ¿no? entre los dos países y la situación en la que están ahora mismo. Y bueno, y en otras noticias no relacionadas con nuestro país, pero que han tenido protagonismo en la prensa internacional, evidentemente encontramos como mucho despliegue en torno al atentado de Manchester. Sí, ha sido realmente el tema estrella, quizá por todos los detalles, por el hecho de que muchas de las víctimas hayan sido niños, adolescentes. Los primeros momentos ha dejado en shock a toda la prensa mundial, ha sido portada en todos los medios. Yo diría que la prensa británica sigue en estado de shock, es decir, siguen con todo el foco puesto, y a pesar de que el atentado sucedió en plena campaña electoral, que esto también quizá ha condicionado un poco la cobertura. Los medios pues han dado los detalles, han empezado a revelar, ha tenido cierta también importancia, digamos, la polémica que ha habido cuando se ha filtrado el nombre del presunto terrorista, que al parecer lo han filtrado desde Estados Unidos, y Scotland Yard no quería que se filtrara tan pronto, pero bueno, esto también es interesante porque ha habido distintos medios que le han puesto el foco, digamos, con una lupa diferente, ¿no? La BBC, por ejemplo, venía de decir que un británico había asesinado a 22 británicos inmolándose en el concierto, en el lugar del concierto. En cambio, la mayor parte de la prensa británica ponía más el foco en que era en los refugiados, en que era de origen libio. Ahí ha habido distintos puntos de vista, pero sí, claramente el atentado de Manchester, lo que supone, digamos, el miedo que ha generado en el resto del medio. Y algunos tertulianos españoles cuyo tratamiento sobre la información logró incluso acaparar la atención de medios británicos. Sí, esto fue 13TV, un programa del Gato al Agua, que dieron las primeras informaciones del atentado de Manchester, pero el presentador en un momento dado dijo, bueno, vamos al fútbol, que es lo importante. Y esta reacción, este comentario ha irritado muchísimo en el Reino Unido. Varios tabloides han replicado y han vuelto a poner el vídeo, señalado la indignación que producía esto, ¿no? Que el presentador dijera que era más importante el fútbol que el atentado y la muerte y el asesinato de tantos jóvenes y tantas personas en Reino Unido. Es verdad que quizá fue producto del momento. La improvisación, todavía no había prácticamente datos, pero desde luego
la inconveniencia de la situación y de las palabras es especialmente por obvia, ¿no? decir que el fútbol era más importante. Pero, sí. Que vamos al fútbol, que es lo importante, digamos, ¿no? Ha irritado bastante allí. Y luego está Trump, que tiene aquí su propia sección semanal, y este viaje. Un viaje, además, que curioso, ha pasado de un lugar a otro, antagónicos, en cuestión de horas. En poquísimo tiempo. De hecho, se había criticado bastante a Donald Trump porque hasta ahora, a pesar de ser el presidente desde el 20 de enero, no había salido de Estados Unidos, no había pisado ningún país frente a otros presidentes que, bueno, en sus primeros 3 meses ya habían recorrido. Obama, por ejemplo, yo creo que había recorrido como 13 o 14 países. Donald Trump se ha tomado mucho tiempo para salir y quizá luego ha condensado muchos sitios en el mismo viaje, ¿no? Empezó en Arabia Saudí, que fue muy sonado también, primero por la relación de Estados Unidos con Arabia Saudí y luego por el hecho de que ahí estuvo pues con digamos, toda la monarquía y un poco en este país. Y luego fue directamente de Arabia Saudí a Israel, que eso llamó mucho la atención porque se cree que puede haber sido el primer vuelo directo entre Arabia Saudí y Israel, ¿no? Enemigos íntimos, casi podíamos decir. En Israel, la verdad es que Donald Trump, es cierto que todo lo que hace genera tal interés que allí también en Israel ha tenido bastante repercusión. Por ejemplo, ha sido el primer presidente estadounidense que ha ido y se ha dejado fotografiar en el Muro de las Lamentaciones, que eso en sí mismo ya es un posicionamiento. Trump siempre no ha ocultado nunca su cercanía a las posiciones de Israel, y este viaje también ha servido un poquito para reforzar pues eso, su visión sobre el problema. No, es verdad que se ha reunido con sectores palestinos, pero no ha trascendido mucho y ha intentado poner mucho más el foco en las visitas en Israel. Y luego también ha ido a Europa, es decir, en donde, como decía el New York Times, la han recibido con una mezcla casi como quien espera el impacto de un asteroide, ¿no? Donald Trump, que además había criticado a la OTAN, a la Unión Europea, y que incluso ha ido a ver al Papa, que también todos habréis visto las fotos y los memes que ha generado su visita. Es decir, ha tenido mucha repercusión. De momento no se sabe ni hay un gran análisis de lo que pueda haber significado, si ha habido algún cambio si se puede haber habido, no sé, alguna conexión personal en algún punto, pero todo el mundo ha estado muy pendiente de lo que hacía Donald Trump en todos estos sitios. Pues es la mirada sobre la prensa internacional, sobre la que planea Pilar de la Peña. Pilar, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene. Hasta la semana que viene. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Pues yo quería haceros un par de recomendaciones. Una es literaria, es un libro en catalán, no sé si debe encontrarse en castellano, es de Arcadia y lo escribe Carles Capdevila. Se llama La vida que aprenc, la vida que aprendo, y es un relato amable de vivencias personales a raíz de una enfermedad grave que tuvo, y bueno, es un libro muy facilito de leer y es muy amable, es muy ameno. Y luego la segunda recomendación es de cine, es una película, Un italiano en Noruega, súper divertida, que habla sobre los tópicos de los funcionarios, y la fui a ver esta semana y me reí mucho. Venga, buen viernes y buen fin de semana. Un saludo de Félix. Pues mira, Félix, tomo nota. Me apetece a mí ver cosas positivas, optimistas, para encarar la vida. Bueno, no tengo ninguna queja, porque ayer tuve la oportunidad, qué bien me lo pasé. Pilar del Río hoy recibe el Premio Hispanoluso de la Cultura, un acto muy solemne que va a tener lugar esta tarde en la Biblioteca Nacional. Nos ha invitado y ayer me llamó, me dijo, oye, que estoy por Madrid. Y entonces me fui con Pilar a dar un paseíto por Malasaña. Hacía tanto tiempo que no paseaba por la noche por Malasaña. Desde que dejé el centro tengo tantas ganas de volver al centro. Yo creo que voy a volver pronto al centro porque echaba un poco de menos esa sensación de bullicio de la gente. Y paseamos un rato, nos tomamos una cerveza en un bar que se llama Cafeína en la calle Pez, que es un bar muy coqueto, es muy, pero así muy sofisticado, muy neoyorquino.
y estuvimos tomando una cerveza y charlando, y después Pilar del Río, tan cariñosa, tan maja como es siempre, hablamos mucho del programa también, de la resistencia, de la gente, de los oyentes, pero me dijo, oye, he quedado con Lola Cintado, que vive en la calle Madera, donde vivía yo hace 1 año y medio, y dice, queda con ella a tomar algo, a cenar algo, vámonos a su casa. Bueno, fuimos a su casa, que, por cierto, qué casa más bonita tienes, Lola, qué preciosidad. Lola Cintado, que es, bueno, es una amiga de Pilar del Río de toda la vida, y estuvimos cenando en su casa en la terraza. Qué cosa más agradable. Madrid atardeciendo, ahora en primavera, cuando ya se puede estar en las terrazas y se puede estar por la calle paseando, que Lola nos hizo una cosa que yo no había probado. Igual vosotros la habéis probado alguna vez, yo no la había probado nunca. Qué cosa más rica, unos higos cortados así como en lonchas, y entre medias queso fresco con un poquito de aceite, vinagre y sal. Exquisito. Y un queso que había comprado. Bueno, qué tarde, y nos reímos mucho, nos tomamos un vino blanco, estuvimos pasándolo muy bien, sinceramente. Qué noche ayer. Y hoy recibe Pilar del Río este importantísimo reconocimiento. Viene el presidente de Portugal a dárselo esta tarde en la Biblioteca Nacional. Así que, Pilar, desde aquí, en nombre de toda la cafetera, de todos los oyentes de este programa, un beso muy fuerte y un agradecimiento por tenerte cerca del programa, de la gente, y tener el privilegio de poder compartir tiempo contigo, que es siempre un gustazo. Pero vamos, esto para decir que efectivamente que hace falta optimistas, y que en los tiempos de crisis, ya nos lo contó Leo Bassi una vez, que le dije, joder, Leo, ahora con la crisis con la que tenemos encima y esta sensación de desasosiego tan extendido, y me decía Leo Bassi, que sabéis que es doctor en filosofía, además de cómico, humorista, etcétera, etcétera, me decía, mira, Fernando, en tiempos así lo que hay que hacer es rodearse de amigos, que alguien saque una guitarra, que alguien saque una botella de vino y dejarse llevar. Y es así, es verdad, es literal. Bueno, nos vamos a marchar. Hemos hablado de feminismo, muy importante, escuchando a Leticia Dolera con esta reflexión sobre las enormes dificultades que la sociedad ha ido marcando para con las mujeres. Y luego, cómo se han ido imponiendo algunos. Ayer hablaba con una amiga, con Marisa, me decía, sobre la figura de Gerda Taro y Robert Capa. Sabéis que Robert Capa fue un fotógrafo conocidísimo, que en realidad era un hombre y una mujer que buscaron un seudónimo para tapar porque nadie les contrataba, y entonces buscaron un seudónimo diciendo que era un fotógrafo norteamericano muy conocido, y entonces, entre otras cosas, retrataron la Guerra Civil Española. Bueno, Gerda Taro era mejor fotógrafa que Robert Capa, pero la historia nos habló siempre de Robert Capa. Robert Capa fue el nombre, era el seudónimo elegido para los dos, pero luego se lo quedó él. Y las fotografías en realidad las enviaban los dos. Es difícil diferenciar cuáles eran de ella y cuáles eran de él, pero ella era mejor fotógrafa. Y sin embargo la historia reconoció mucho la figura del seudónimo Robert Capa, a la que se atribuía una imagen masculina, y las fotografías de Gerda Taro, que es un personaje mucho menos conocido, no para aquellos que les guste la fotografía, pero sí para el resto de los ciudadanos, y pasó al olvido, ¿no? Y tenía que ver con eso, con esa imagen predominante, heteropatriarcal, que ha reforzado siempre, ha valorado el trabajo de los hombres y ha puesto siempre en segundo plano el trabajo de las mujeres, ¿no? Por fortuna están cambiando muchas cosas en la sociedad y hay que hacer mucho trabajo todavía para que cambien. Bueno, nos vamos a marchar. Volvemos el lunes. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestro afecto y muchísimas gracias a los mecenas también por vuestro apoyo. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Kanirarnia ci zai, a se ui din zau.